¿Qué tal? Soy el doctor Carlos Báez Montes. Gracias por permitirnos estar nuevamente con ustedes. Gracias a sus sugerencias y opiniones estamos actualizando ya nuestro marco temático de exposición del nuevo sistema de justicia penal en México. Hoy hablaremos de un tema que nos han solicitado mucho los estudiantes y maestros de distintas universidades del país. El tema es Ley Nacional de Ejecución Penal, por voto de los legisladores del Congreso de la Unión y precisamente dándole seguimiento a la incorporación del nuevo sistema penal en nuestro país y dándole seguimiento, por supuesto, a los acuerdos que ya México mantiene a través de tratados y convenios internacionales y homologar el tratamiento de las personas privadas de su libertad en la República Mexicana. Pero, ¿qué es la Ley Nacional de Ejecución Penal? Es un documento que regula, por supuesto, el tratamiento de las personas que están en prisión preventiva y que están ya en etapa de sentencia para, a través del tratamiento y de la atención en materia de respeto a los derechos humanos, a través del trabajo, la capacitación, educación, salud, poder lograr que todas las personas privadas de su libertad, sujetas a una sentencia condenatoria por la comisión de un delito, logren reincorporarse a la sociedad, es decir, reintegrarse a alguna actividad productiva o seguir su vida rutinaria en favor de la familia, en favor de la sociedad y sobre todo en favor de su propia persona, de su integridad, para que continúen su ritmo de vida con provecho, con esfuerzo, pero también con resultados para que desarrollen su vida comúnmente como cualquier otro ciudadano después de haber concluido su periodo de sentencia. Esta Ley Nacional de Ejecución Penal suple a la Ley de Normas Mínimas que operó en nuestro país durante más de 45 años. Es decir, por allá en 1970-72, la Ley General de Normas Mínimas fue creada por el Gobierno de México a través del Congreso de la Unión para tratar de regular y tratar a las personas privadas de su libertad, que en aquel entonces se les llamaba presos, reos, delincuentes, infractores de la ley, personas no deseables para la sociedad, condenados, enfermos, hasta locos se podría decir, porque cometían faltas a la sociedad que eran prácticamente imperdonables, por así decirlo. La Ley General de Normas Mínimas, sí, por supuesto, tuvo distintas actualizaciones a lo largo de más de 45 años, al grado de que fue necesario incorporar determinadas garantías a los derechos humanos, no derechos humanos como hoy los conocemos, para tratar de reintegrarlos a la sociedad una vez que concluyeran su proceso de sentencia. Sin embargo, con la aplicación de la Ley General de Normas Mínimas, las personas que estaban purgando o compurgando condenas por la comisión de un delito, pues eran tratados igual o peor que un animal. Es decir, no se les respetaba ni los derechos de alimentación, de visitas, de salud, de tratamiento del deporte, con el deporte, capacitación, trabajo. No representaba un interés prioritario por parte del Estado en invertir recursos para atender a ese sector que no debería de ser atendido, porque así se interpretaba por la autoridad penitenciaria y también por quienes ejercían el control y administración de los centros penitenciarios. La reforma trajo distintas modalidades, tanto para reos del fuero federal como del fuero común, y la Ley General de Normas Mínimas fue operando poco a poco a través del auxilio de los consejos técnicos de cada centro penitenciario y, por supuesto, por la gestión y apoyo de la autoridad penitenciaria, que viene desde el presidente de la República, un director general de ejecución que opera en todo el país para las personas privadas de su libertad por delitos del fuero federal, y en cada estado de la República
Por supuesto, los gobernadores son las principales autoridades de atención del sistema penitenciario estatal, con autoridades locales en la misma dimensión que lo tiene el gobierno federal. Toda esta estructura había venido funcionando en forma armoniosa, pero sin esforzarse ni que se ponderara o se diera prioridad al respeto a los derechos humanos. Tuvo que generarse una reforma profunda a la Constitución a partir del 2008, donde se inició con ello el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, y como ya lo hemos dicho, en el 2011 se reforma la Constitución también para dar paso, vida y vigencia a la figura de derechos humanos que sustituya a las garantías que plasmaba nuestra Constitución. Y derivado de eso surge, como ya lo dije, el 16 de junio de 2016, la hoy Ley Nacional de Ejecución Penal, que es la que tengo aquí en mi mano y que es el documento vigente, rector, que regula, administra, coordina la operatividad y también los trabajos internos para el tratamiento de las personas llamadas hoy privadas de su libertad. Desaparece entonces el concepto, con esta ley, desaparece el concepto de reos, delincuentes, reclusos, para nombrarlos a partir de esta ley como personas privadas de su libertad, con derechos y obligaciones para su tratamiento y reincorporación a la sociedad. Conocido este concepto como reinserción social. ¿Por qué tenemos este documento tan claro, tan preciso, pero con algunas fallas que vamos a ir comentando en el paso de esta charla? Este documento se armoniza con el derecho internacional. México ha celebrado tratados, convenios, acuerdos, ha asistido a declaratorias y conferencias internacionales donde se esfuerza nuestro país porque estemos a la altura de otros países del mundo donde de veras y en verdad se impulsa la reinserción social. ¿Qué figuras nuevas trae? ¿Qué aspectos relevantes vale la pena mencionar? La Ley Nacional de Ejecución Penal, decía, ofrece derechos para las personas privadas de su libertad. ¿Cuáles son estos los más relevantes? Pues normal, pues tienen derecho a una asistencia, tanto hombres como mujeres, a la asistencia, atención, preparación, capacitación, salud, a recibir un trato digno, a contar con visitas selectivas, es decir, visita familiar, visita de amigos, visita conyugal, a tener derecho a la asistencia permanente de un defensor de oficio o de que tu abogado esté atento de tu situación y seguimiento de tu proceso de sentencia. Tienen derecho a que el consejo técnico y el director de cada centro informe al juez de ejecución sobre el cómputo de la pena del estado que guarda tu situación. Tienes derecho a educarte, a prepararte, a recibir una alimentación sana, nutritiva, digna, para que cuentes con un buen estado de salud para las actividades que vas a realizar dentro del centro. Tienes derecho a que te den un plan de actividades que se ajuste a tu gusto o a tu capacidad o a tu modelo o deseo de superación. Claro que siempre y cuando el centro penitenciario cuente con esas actividades para poderlas realizar. Tienen derecho, por supuesto, a que se les otorgue los beneficios de preliberación y de la libertad anticipada, así como otros beneficios que se alcanzan siempre cumpliendo con la actividad y el programa a que se les señale o que se les ajuste. Eso es en términos generales, pero si observamos qué derechos tiene la mujer privada de su libertad, porque sí las hay, aunque son en baja población. Hablemos, por ejemplo, que en el Centro de Reinserción Social de Culiacán, Sinaloa, habrá aproximadamente 2.800 internos o personas privadas de su libertad
contra 80, 90 o 100 mujeres privadas de su libertad, en esa proporción. Sin embargo, hay derechos que las mujeres privadas de su libertad tienen. ¿Y cuál es? Tienen derecho a la maternidad, tienen derecho a la lactancia. ¿A dónde las coloca la Ley Nacional de Ejecución Penal con esos dos derechos que tienen las mujeres privadas de su libertad? Pues con base al interés superior del menor, que siempre hay que protegerlo, la mujer que está en edad de lactancia hasta los 3 años del bebé, puede tenerlo consigo dentro del centro de reinserción social, con instalaciones propias, con áreas pediátricas, con áreas de atención y de recreación para el menor. Así lo dice la ley. Y tiene derecho, por supuesto, a permanecer con la custodia y patria potestad del menor hasta los 3 años. Y si el menor de edad tuviera alguna discapacidad, el menor puede continuar el tiempo que sea necesario o que indique la terapia correspondiente para que la madre se haga cargo de la atención del menor. ¿Qué otro derecho tiene el menor? El menor de edad tiene derecho a asistir los días que quiera ver a su madre hasta los 10 años. Claro, cumpliendo con las agendas y los calendarios ya establecidos por cada uno de los centros. También es importante destacar que las mujeres tienen derecho a que se les suministre o se les entreguen elementos de higiene, de limpieza propios de la mujer y que se les dé atención ginecológica y atención especializada, no solo en lugares públicos, sino en instituciones de salud que presten y atiendan el problema de salud específico que pudiera tener alguna persona, alguna mujer privada de su libertad. Eso es en términos generales, pero esta ley también genera obligaciones, no solo derechos. ¿Cuáles son las obligaciones tanto de los hombres como de las mujeres privadas de su libertad? Pues la obligación es sujetarse a un reglamento de disciplina, orden, capacitación dentro del centro de reinserción social. Ninguna persona privada de su libertad pierde sus derechos humanos que la ley y la Constitución establecen. Solo el único derecho del que son privados es el de su libertad. Es decir, solo la libertad, porque están privados de su libertad, es el único derecho que tienen excluido las personas privadas de su libertad. El resto de los derechos, tanto naturales como humanos, están protegidos por la Constitución y por la Ley Nacional de Ejecución Penal. ¿A qué se refiere? Bueno, a que tienen derecho a tener una vida digna, a tener un buen trato, a tener respeto a sus derechos humanos, a una alimentación sana, a que se les atienda su situación y su proceso en forma puntual y que se les respete, por supuesto, el debido proceso, a que se les escuche si están atentando contra sus derechos humanos, a que el juez de ejecución realice una verificación constante del cómputo de las penas para inmediatamente, en cuanto sea candidato, promover la libertad anticipada tanto de hombres como mujeres que ya hayan avanzado con su proceso de sentencia y que permita la posibilidad de hacer una propuesta ante el juez de ejecución para que éste les otorgue una libertad anticipada. La propia ley da los requisitos y detalles para quienes puedan ser beneficiados con esto. ¿Qué es lo que se ha transformado? Yo les digo en algunas conferencias que me han permitido dar en algunas universidades que las personas privadas de su libertad, voy a hablar en sentido figurado, porque yo sé que las personas que no estamos privadas de su libertad tenemos los derechos plenos de salud, bienestar en México. Sin embargo, lamento mucho que el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, no tenga una atención inmediata para las personas que no estamos privadas de nuestra libertad.
ni los hospitales públicos como los hospitales generales, los hospitales de la mujer, que la verdad tiene uno que hacer citas y que se las dan hasta meses posteriores. Bueno, pues si una persona privada de su libertad ocupa una atención hospitalaria, se tiene que atender en forma inmediata, se tiene que atender en forma urgente, se tiene que atender porque así lo dispone la ley, para que se dé una respuesta inmediata a la persona privada de su libertad. Y cuando dije voy a hablar en sentido figurado, a veces las personas que están privadas de su libertad tienen una mejor atención hospitalaria, alimenticia, que las personas que no estamos privadas de nuestra libertad. Hay gente que solicitamos una cita en el ISSSTE y nos la dan para el año que entra y a medio año. Acá en el sistema de reinserción social en los centros, la obligación es atenderlos inmediatamente. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, la propia Ley Nacional de Ejecución Penal establece un capítulo muy amplio de la corresponsabilidad de las instituciones que participan en forma corresponsable para el tratamiento basado en el respeto a los derechos humanos de todas las personas privadas de su libertad. ¿En qué consiste la corresponsabilidad? Por ejemplo, que la Secretaría de Educación Pública, que la Secretaría de Salud, que la Secretaría del Trabajo, que el sistema estatal del DIF y otras dependencias del gobierno sean corresponsables del tratamiento de reinserción social de las personas privadas de su libertad. ¿De qué forma? Antes de la existencia de esta ley, antes de la vigencia de esta ley, el director de los centros penitenciarios, hoy centros de reinserción, tenía que suplicar, rogar, gestionar al secretario de salud para que atendiera a una persona privada de su libertad que haya resultado herido, por ejemplo. Y le daban la atención, sí, pero a través de determinada gestión porque no había una corresponsabilidad que la ley marcara. ¿Y qué creen? Pues la Secretaría de Salud a través de los hospitales le mandaban un cuentón al centro para decirle, esta persona interna que me mandaste para que le suturara alguna herida, tuvo un día de hospitalización más los gastos y medicamentos, son 30,000 pesos. Te voy a hacer un descuento de la mitad, me pagas 15,000 pesos. Algo así venía ocurriendo cuando esta ley no estaba vigente. Había convenios, claro, pero no se respetaban. Ahora la ley obliga a que todas las instituciones corresponsables de la reinserción social y del tratamiento de las personas privadas de su libertad sean atendidas. Pero no solo eso, que hagan un colchoncito de su presupuesto que debe presentar el Estado ante el Congreso ante el Congreso del Estado para que exista una partida especial de cada dependencia corresponsable para el tratamiento de las personas privadas de su libertad. Es decir, ahora es una obligación que se ejerza una partida especial, porque así lo establecen los propios transitorios de esta ley, para que el sistema penitenciario, tanto estatal como federal, fluya y funcione, para que no solamente sea la autoridad ejecutiva, es decir, el gobernador y en su caso el presidente de la República, quien tenga que resolver a discreción o a urgencia o presión mediática algún problema que esté ocurriendo dentro del sistema penitenciario en México. Ahora existen órganos interinstitucionales que sesionan bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación para el caso del gobierno federal y la Secretaría General de Gobierno para el caso de los centros de penitenciarios o de reinserción social local, como es el caso de Sinaloa, que sería el de Mochis, el de Culiacán y el de Mazatlán, para que informen al juez de ejecución del avance del tratamiento para la reinserción social de las personas privadas de su libertad. Hasta aquí la vamos a dejar, es un tema muy amplio, muy detallado, pero sí les pido que nos den su mejor opinión, le pongan like a nuestra sección si les gustó, se suscriban también con nosotros, vamos a estar informándoles sobre los distintos temas que ofrecemos sobre el tema de justicia penal en nuestro país y en este caso el tema de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Me quedo con ustedes. Soy el doctor Carlos Báez Montes.